Capítulo 6. Glacian sabía que Yaumot mentía. Lo había sabido desde el primer momento en que había conocido al hombre. Este es un charlatán y un monstruo, se había dicho. La última mentira de Yaumot fue la más extravagante de todas. Pensar que la base misma de la ascendencia Tran estaba pudriendo a las personas que la crearon. Pensar que los cimientos del imperio estaban tan quebrados y huecos. Y basarlo todo en la teoría de la eugenesia. Que los seres humanos eran simples animales, que eran animados por fluidos y pequeñas bestias, que cada tejido se componía de tejidos más pequeños, cada organismo de organismos más pequeños en una infinita regresión. Todo eso era ridículo. Glacian lo sabía, Rebeca no. A pesar de que Yaumot había quemado al muchacho y salido como una tromba por la puerta, él tenía el oído de Rebeca. Y con ese oído ganaría el oído de todo Alcyon. Glacian trató de advertir a su esposa una vez que el monstruo se fue, sin embargo, ella solo oyó los gritos del muchacho. Ella tenía un corazón frágil. Era como una paloma de cristal en su templo de cristal. El muchacho, un peor farsante que Yaumot. Su esternón ennegrecido no era nada al lado de las lesiones de Glacian. ¿Acaso Rebeca se agachó sobre su propio marido en señal de preocupación? ¿Acaso ella tocó su piel desnuda de la forma en que había tocado al joven para levantar esa piedra asesina de él? Él, un intocable portador de la tisis. ¿Acaso ella se preocupó así por Glacian? No. Glacian no exageró sus males. Él solo se quejó de una 10ª parte de los males que sufrió, a diferencia de ese mocoso altanero. No está tan herido. ¡Cállate! Le había dicho ella desesperadamente. En ese momento, el falsificador detuvo su forcejeo y cayó en un aparente desmayo. Todo fue muy conmovedor. Rebeca se aferró a él mientras sanadores acudieron para atender al chico lo más cómodo posible. Ellos lo llamaron coma. Glacian lo llamó un acto. ¿Acaso ellos lo escucharon? Por supuesto que no. Glacian solo era un genio y ese muchacho una vil rata que se masticaría su propia pierna para salir de una trampa. ¿A quién creerían sino a la rata? Rebeca se quedó allí después de que los otros se fueron. Ella hizo su mejor esfuerzo para calmar a su marido. Él hizo su mejor esfuerzo para convencerla de que su Yaumot era un monstruo mentiroso y el muchacho un farsante asesino. Ella no le oyó, no podía. Rebeca era incapaz de percibir la oscuridad de la humanidad. No tenía ninguna palabra para esta. Ella podía mirar a través de un monstruo y no verlo en absoluto. Cuando se fue esa noche, Glacian se contentó con un experimento mental. Pensar era su único refugio. En ese preciso momento pensó en la dinámica de las piedras de poder. Estaba bien establecido que los cristales quedaban cargados cuando sus núcleos eran bombardeados con la radiación suficiente como para que la materia que tenían dentro se convirtiera en energía. En ese instante, Glacian se preguntó qué pasaba con el espacio ocupado por esas partículas. En teoría, la materia existía solo debido a una compactación del espacio. El espacio arrugado atrapaba energía frenándola en forma material. El espacio liso era como una hoja de papel en la lluvia, bombardeada por el agua pero reuniendo poco de ella. Sin embargo, a medida que la lluvia continuara, el papel se combaría y recogería más lluvia. Los surcos aumentarían y las depresiones se profundizarían. Así como el papel bombardeado lo suficiente se arrugaría y doblaría atrapando el agua, la energía también bombardeaba y deformaba el espacio. El espacio arrugado atrapaba energía convirtiéndola en materia. Si era así, cuando la materia dentro de un cristal era convertida en energía, el espacio se desenrollaría y alisaría. Por lo tanto, cargar una piedra de poder desplegaría e incluso crearía espacio. Quizás cada piedra de poder contenía no solo un vasto almacén de energía, sino un área, una dimensión diminuta.
Este experimento cerebral ocupó la mente de Glacian durante su convalecencia. Cuando su fuerza regresara, él llevaría a cabo verdaderos experimentos para probar todo. Entonces, Alcyon sabría que su genio había regresado. Glacian volvería a ganar sus oídos. Tales eran los pensamientos de Glacian cuando él cayó en un profundo sueño. Sí, él era más brillante en su sueño que los demás estando despiertos. Tales fueron sus pensamientos más tarde, cuando las manos apretaron su garganta cerrada. Mientras se ahogaba, Glacian despertó para ver que, una vez más, había sido el único que se había dado cuenta de la verdad. Gix estaba sentado a horcajadas sobre él. El muchacho, a Glacian solo entonces se le ocurrió que esa figura demacrada era en verdad más un hombre que un muchacho. Le había apretado sus brazos debajo de sus rodillas tísicas y lo estaba estrangulando. El pálido rostro de Gix estaba rojo. Cuando Glacian abrió los ojos y cruzó la mirada con el joven, la determinación que había allí se desmoronó. Gix debía haber vislumbrado el verdadero horror de lo que estaba haciendo. La pérdida de Glacian no solo sería para los ciudadanos, sino también para las ratas que comían lo que caía de las mesas de los ciudadanos. Gix comenzó a hablar con las manos apretadas alrededor de la garganta de Glacian. Tú nos hiciste esto. Yo pensaba que era yo el que te había infectado, pero eras tú el que nos ha infectado a nosotros. Has sido tú el que ha infectado a miles en las cuevas. Cada vez que él decía la palabra infectado, saltaba saliva de sus labios. Esa es una razón suficiente para matarte. Glacian no tenía aire para formar palabras, pero sus labios las hablaron en silencio. Para matarme. No es asesinato, es justicia. Mátame y morirás. La respuesta de Glacian fue poco más que un movimiento de labios y un poco de aire susurrado. Gix aflojó su agarre con un tremendo disgusto, permitiéndole a Glacian tomar aliento en sus pulmones. Fue un momento de triunfo para Glacian. Este pretendía ser un héroe, pero no tenía resolución. Cuando su propia vida estaba en problemas, él haría cualquier acuerdo para salvarse a sí mismo. Glacian tenía un maldito don para ver dentro de la mente de los hombres inferiores, y todos los hombres que él había conocido habían sido inferiores. Así que en ese momento, Glacian utilizó la única mentira que lo salvaría, la mentira de Yaumot. Si me perdonas, Yaumot te perdonará. Sin Yaumot, tú también estás muerto. Los ojos de Gix se estrecharon aún más. No necesito matarte. Solo sería una bendición. Ambos moriremos. Yaumot no nos puede salvar. Esto impresionó mucho a Glacian. Tal vez este muchacho, este león, realmente vislumbraba la verdad. Pero es mejor que mueras en una lenta agonía como yo, como mi gente. Es mejor que vivas lo suficiente como para ver cómo ellos se elevan desde las cuevas y matan a tu gente y destruyen tu blanco refugio. Y diciendo eso, Gix liberó a Glacian y se bajó de él. Aún así, el intocable sostuvo un puño cerrado sobre la cara de su enemigo. Da la alarma y solo te mataré de despecho. Glacian notó con satisfacción las cicatrices cosidas y las lesiones ennegrecidas en todo el cuerpo del joven. Nunca podrás salir de la ciudad con vida. Nunca llegarás a tus cuevas. Conozco formas de bajar y sé formas de abrirme paso. Culminó mientras corría hacia la puerta. Obviamente, Glacian dio la alarma, pero con su garganta apretada y sus pulmones débiles, no pudo hacer mucho más que maullar como un gatito. Nadie podría oírlo. La gente de Alcyon había dejado de escuchar. Otro hombre les estaba robando sus oídos. Si había algo obvio, era que Rebeca no había diseñado la sala del consejo. Enorme, sombría, gris,
aburrida, simétrica, fétida. Durante un siglo esa estructura había sido la más alta de Alcyon. Se sentaba como una gorra encima de un gran volcán. Mientras que el resto de los edificios de la ciudad se inclinaban hacia él, este edificio presidía sobre ellos con fuerte arrogancia. Este no se inclinaba ante nada más que él mismo. Era un santuario del pasado. 8 enormes tambores estaban establecidos en lo alto del octágono central del espacio para reuniones, que a su vez soportaba el peso de la empedrada cúpula gris que no dejaba pasar la luz del cielo. Mientras Yaumot estaba parado junto a Rebeca justo debajo de la cúpula, se recordó a sí mismo que ella había añadido valientemente una escalera de caracol y una aguja a la misma. Tan valientemente como hoy había argumentado con el Consejo de Ancianos. Debajo de cada transepto del octágono estaba sentado un cuerpo de ancianos de cada una de las 8 ciudades-estado Tran. Las más grandes, Alcyon y Norión, tenían 50 ancianos cada una y las otras menos. A la cabeza de cada grupo había un estrado elevado donde presidía el más anciano de cada ciudad-estado. En el centro del domo estaba el estrado más alto de todos, una plataforma alcanzada por 2 conjuntos opuestos de escaleras. Agrupados debajo del estrado central estaban los líderes, jefes de clanes, videntes y genios. Lo usual era que Glacian hubiera estado sentado entre esos 20, salvo por su tisis. Glacian y su tisis eran los asuntos del día. Estoy completamente en desacuerdo, respondió Rebeca a la objeción de un anciano. Esto no es un problema que solo le concierne a los alcitas. El trabajo de mi marido, de Glacian, es estudiado por todo artífice sobre la Tierra. Los dispositivos que más nos han elevado son suyos. El uso de la piedra de poder fue innovado por él, pero ese no es el asunto de hoy. El asunto es que cada una de nuestras ciudades-estado depende totalmente de la tecnología de las piedras de poder. Nuestras ciudades colapsarán, a veces literalmente, si se elimina esa tecnología. El moderador enmascarado y de túnica gris le dio la palabra a la anciana de los Anón, una mujer majestuosa que le llevaba media cabeza más de alto a la mayoría de los hombres y era tan delgada como una estatua. No hay ninguna evidencia de que esta tisis estuviera afectando a alguien excepto a su marido y las hordas de la prisión en las cuevas. Y, efectivamente, la enfermedad de su esposo vino de las cuevas, no de la ciudad. ¿Por qué no simplemente doblamos la guardia en las cuevas para evitar cualquier fuga y suspendemos el derecho de visita hasta que esta plaga haya seguido su curso? Rebeca estuvo a punto de responder, pero Yaumot habló en su lugar. Eso no es verdad. He visto esta plaga en otras 3 ciudades en el camino aquí, y he oído hablar de ella en las otras 4. Pero siempre en la chusma. Siempre entre los pobres indigentes. No. Hay evidencia de infección entre los ciudadanos de Alcyon, entre gente que no han tenido contacto con los intocables. He trazado la evolución de esta plaga en las cuevas de los condenados, y conozco los signos iniciales de ella. He encontrado otros 6 casos en la ciudad misma, y eso que no he llevado a cabo una búsqueda extensa. De hecho, me gustaría especular que entre los cerca de 400 de nosotros que estamos reunidos aquí, 10 están infectados y ni siquiera lo saben. Eso causó un revuelo. El moderador se levantó de su silla, un símbolo para hacer silencio. En las puertas, los vigilantes del moderador se tensaron, listos para arrancar de la multitud a cualquiera que no hiciera silencio. La calma se reanudó. El moderador se sentó y señaló a otro orador, el más anciano de Chiñón. El hombre era corpulento y privilegiado, acostumbrado a ser sacado fuera de la sala del consejo debido a sus desviaciones de los problemas que pudieran surgir. Estos informes sin duda son alarmantes, tal vez alarmistas. Usted no es solo un hombre, Yaumot. Hace 3 años fue un hombre desterrado entre los leprosos, un enemigo del Estado. Practica un tipo de curación que repele a la mayoría de nosotros. ¿Por qué deberíamos escucharlo? ¿Por qué deberíamos aceptar su palabra? ¿Por qué deberíamos creer que ha dejado de ser nuestro enemigo y se ha convertido en nuestro amigo? No tomen mi palabra. Quiero que lo averigüen por ustedes mismos.
Lo que estoy pidiendo es que reúnan un cuerpo de sus mentes más brillantes para que vean lo que he encontrado. Ellos pueden juzgar por sí mismos. Estoy pidiendo la oportunidad de demostrarles la realidad y la amenaza de esta enfermedad. Aquellos que piensan que soy un charlatán podrán informar de sus conclusiones a este cuerpo. Por otro lado, los que estén convencidos de mis resultados, mis métodos, podrán unirse a mí en la búsqueda de una cura. Al anciano de Ñoron se le concedió la palabra. En su propuesta por escrito, usted pidió más que un cuerpo de observadores. Pidió instalaciones, equipos y el derecho de vigilar a los ciudadanos. Sin esas cosas, ¿cómo voy a probar la realidad de esta plaga? Declaró Yaumot exasperado. Arrojó sus manos hacia afuera. Tal vez Rebeca fue demasiado rápida al decir que este era un tema de salud pública más que de la salud de un hombre. Pero yo creo, después de todo lo que ha hecho Glacian por este imperio, que esto me proporcionaría una sola ala de una sola enfermería, en la que un pequeño grupo de buscadores serios podría hacer todo lo posible para encontrar una cura para él. Aunque no me asignen el espacio y el dinero para salvarse a ustedes mismos, ¿no lo harían para salvar a Glacian? El moderador gesticuló a Yamed, la anciana de Alcin. La mujer se puso de pie. Era una real figura vestida en rojo, con los pómulos altos y ojos legañosos. Yamed abrió un sobre y con paciencia desenrolló una nota en su interior. Como usted ha mencionado al líder Glacian, creo que es tiempo de leer esto. Me llegó por mensajero esta mañana. Tiene el sello de Glacian. Él me pidió que leyera este mensaje al consejo reunido. Amigos, desde mi lecho de enfermo, ¿o acaso no me atrevo a llamarlo mi lecho de muerte? Escribo esta urgente petición y aviso. Huid del hombre llamado Yaumot. Él fue una vez declarado con razón enemigo del Estado y exiliado como tal. Les ruego que lo vuelvan a exiliar una vez más. He estado bajo su bisturí y sus supuestos tratamientos durante demasiado tiempo. He sufrido sus programas insoportables y he visto mi cuerpo decaer con mayor rapidez por culpa de Yaumot que por la tisis. En el mejor de los casos, es un charlatán. Y en el peor, un monstruo. Yo no deseaba su vuelta ni tampoco condono que se quede entre nosotros. A menos que sea exiliado, estoy seguro de que nos traerá de nuevo una guerra civil. Si él es, como supone mi esposa, mi única esperanza, entonces me entrego a morir. Prefiero morir que vivir por más tiempo como prisionero de sus violentas manipulaciones. Por lo tanto, propongo que el Consejo vote inmediatamente desterrar al hombre llamado Yaumot, declarándolo ahora y para siempre un enemigo del Imperio Tran. Glacian, mención. Tan pronto como salió la última palabra de la boca de Yamed, en otras bocas surgieron gritos de aprobación secundando el movimiento. Yaumot miró turbamente a Rebeca, pero ella le agarró su mano. Su fuerza pareció fluir a través de él. El moderador se puso una vez más de pie y dijo: No puedo permitir una votación sobre esta propuesta cuando aún queda por examinar la propia propuesta de Yaumot. Yo sugiero que se combinen las dos. Si no se me conceden las instalaciones, asistentes y disposiciones que solicité en mi propuesta, dejaré esta ciudad, dejaré este imperio. Acepto ser desterrado. Si ustedes votan que no creen en mi trabajo, les dejaré a esta tesis en la que tampoco creen. Mis amigos, será esto lo que los llevará a una guerra civil, no yo. A la guerra civil y la aniquilación total. Descrean a Yaumot bajo sus propias consecuencias. Descrean en la tesis bajo su propio riesgo. Sugiero que estas dos propuestas se combinen en una sola. Quienes estén a favor de los términos de Glacian de mi destierro, votarán sí. Y quienes estén a favor de mis condiciones para continuar la investigación, votarán no. Se escucharon muchas voces de aceptación. Entonces votaremos. Todos aquellos que estén a favor de los términos de Glacian para la expulsión inmediata de este hombre Yaumot, digan sí. La respuesta fue hosca e inmediata. Su eco rebotó en la cúpula como si el impasible edificio en sí hubiera hablado. Yaumot apretó las manos de Rebeca retornándole la confianza que ella le había concedido. Todos los que se oponen al destierro y a favor de la solicitud de las instalaciones, personal, suministros y que Yaumot continúe con su estudio, digan que no.
El sonido fue casi idéntico, aunque tal vez un poco más fuerte, aunque solo sea por la voluntad de las voces de los que hablaban. En la opinión del moderador, la moción para desterrarte, Yaumot, sigue vigente. Las voces pidieron un conteo manual y el moderador lo concedió. Cada uno de los ancianos de las ciudades se volvió hacia sus contingentes realizando la misma votación con las manos alzadas. Aunque Yaumot continuó aferrándose a Rebeca, su atención estaba en otra parte. Observó con ojo de halcón al grupo de alcitas, a los que votaron por el destierro. Cada rostro se grabó en la negra porción posterior de su mente. No lo harán, no nos condenarán. Yaumot bajó la mirada hacia ella. ¿Quieres decir que no te condenarán a ti y a Glacian? ¿O a ti y a mí? Condenarte a ti sería condenar a Glacian. Yaumot se limitó a sentir. Los músculos de su mandíbula flexionados bajo una brillante barba negra de varios días. Se hizo el conteo y los totales fueron llevados al moderador. Este se puso de pie y anunció: El sanador Yaumot tendrá sus instalaciones y observadores. Los 8 ancianos deberán ver que se cumpla. Rebeca estaba como en casa. Era más de medianoche. La luna era una gran hoz rayada a lo largo de los cimientos de cristal. Las piedras de poder se erguían ahora en anillos estrellados por todas partes. La luz persiguió las múltiples facetas y se alzó en helados fantasmas de fatalidad. Rebeca estaba como en casa. La enfermedad de Glacian era horrible. Él era su alma gemela. Juntos, artificio y arte habían transformado el imperio. Cuando él había caído enfermo, ella había sufrido por él, pero no había temido por él. Había sentido de alguna manera que ella, por mero ejercicio de la voluntad, podría mantenerlo vivo, podría traerle sanidad. Su muerte parecía imposible mientras ella viviera. Ahora, ninguna perdición era imposible. Los espectros del futuro se habían levantado del arte y el artificio. Si los Tran continuaban por el camino iniciado por Glacian y Rebeca, estaban condenados a morir. Si abandonaban esas formas, solo podrían descender a través del helado umbral de las alturas a las que una vez habían ascendido. Ese lugar, la estructura más alta en el imperio, era la encarnación absoluta de la esperanza por un cielo que conducía inexorablemente al infierno. A pesar de que colgaba allí, envenenando a la gente, a pesar de que les daba visiones gloriosas a lo largo de los días, aterrorizaba sus noches con la implacable muerte. Rebeca estaba como en casa. Ella estaba como en su casa entre los fantasmas. Incluso esperaba contagiarse de la tisis que asolaba a su amor y a su tierra. Entonces, ella sería uno de ellos. En todo su ascenso, ella los había dejado atrás. Ahora, solo Yaumot los podría salvar. Solo Yaumot y su desquiciada medicina. El descenso había sido duro. El ascenso, pura agonía. El cuerpo de Gix se había debilitado a cada momento desde que había soltado a Glacian. Parte de ello era por la tisis, por supuesto. La negra infección en su esternón había empeorado. Parte de ello, la parte más grande, era un miedo persistente. ¿Acaso la supervivencia era más importante para él que los principios? Quizás Gix había perdonado a Glacian solo porque matar al hombre hubiera significado su propia muerte. Odiaba ese pensamiento. No era cierto. No podía ser cierto. No debería ser cierto una vez que hubiera terminado ese ataque. Los alcitas pagarían por lo que habían hecho. Glacian pagaría. Los ciudadanos de Alcyon empezarían a entender sus crímenes cuando los ejércitos de los condenados salieran como una inundación a través de las alcantarillas para arrastrarlos en sus propios despojos. Cuando los intocables les obligaran a ponerse de rodillas y les hicieran besar las llagas supurantes en sus nudillos, los ciudadanos sabrían su culpabilidad.
Cuando la gente de la basura saltara encima de ellos y les pisoteara la espalda, los salsitas nunca lo olvidarían. Solo pensamientos así hicieron posible la miserable subida. El cuerpo de Giggs estaba atormentado por el dolor. Cuando había descendido a las cuevas de los condenados, había estado solo, impulsado hacia abajo por la noticia que llevó a su pueblo. Ahora, mientras subía, arrastraba a cientos de otras personas con él. Al menos, esta vez, la terrible noticia que llevaba no tenía como destino a los condenados, sino a los demonios mismos.